Buenas noches, bienvenidos a Mirá, ya con todo el equipo. Está llegando Martín Tetaz, Luis Gasulla con nosotros. En instantes nos vamos a comunicar con Domingo Cavallo. Ya está conectado con Martín Balsa, el ex jefe del ejército del menemismo, con el Tula, porque nos vamos a meter, por supuesto, en lo que fue una década trascendente para la Argentina, para hablar de esa década y para hablar del presente. Y con Emilio Apud para hablar del aumento de la energía, el ex secretario que nos va a dar detalles, y con Carlos Camburián, el médico que nos cuenta sobre la situación actual de la vacunación en la Argentina. La década que nos deja el menemismo, con la muerte de Carlos Saúl Menem a los 90 años, tiene un montón de matices, pero si hay algo que distinguió el gobierno menemista fue la convertibilidad. Y uno de sus autores, si no el autor, y quien aplicó ese plan que fue muy bueno al comienzo, y nadie duda de eso, y terminó un poquito mal, pero por decirlo de algún modo, y se lo vamos a preguntar, es Domingo Cavallo, y le agradecemos mucho el contacto. Buenas noches, Domingo, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien. Bueno, la primera pregunta es obligatoria en relación a la muerte de Carlos Saúl Menem. ¿Cómo usted podría resumirlo? ¿Cómo podría recordarlo? ¿Quién fue Carlos Saúl Menem y como presidente qué nos dejó? Fue un gran líder, con ideas muy claras y con capacidad para llevar a la práctica esas ideas. Un hombre intuitivo, con un gran observador de la realidad, tanto nacional como internacional, y que descubrió, en mi opinión, la forma de avanzar en la solución de problemas que tenían décadas en la Argentina. Yo fui primero ministro de Relaciones Exteriores durante 1 año y medio y lo acompañé para replantear toda la relación de Argentina con el mundo, y luego fui ministro de Economía. Y, por supuesto, implementamos no solo un plan de estabilidad, una reforma de la organización económica integral de la economía, que nos dio 10 años de estabilidad y que no debió haberse abandonado como se abandonó a partir del gobierno de Duhalde y después de que lo sacaron del gobierno de la Rúa para sacarme en realidad a mí en el año 2002. Pero, en fin, ¿qué nos deja el periodo de Menem? Fundamentalmente un rumbo muy adecuado en materia de política exterior y también en materia de organización de la economía. Rumbo que lamentablemente fue totalmente abandonado y revertido por Duhalde, por Néstor Kirchner, por Cristina Kirchner y actualmente por Alberto Fernández. Y que en alguna medida y en forma un poco tímida y acomplejada intentó retomar, sin decirlo, Macri, pero que le faltó esa valentía y esa fuerza de convicción que tenía Menem, ¿no? Por eso yo lo valoro mucho. Yo tuve grandes enfrentamientos con Menem en cuestiones de corrupción y de mafias, pero reconozco que en términos netos, su gestión de gobierno fue muy positiva. Además, yo como ministro, primero de Relaciones Exteriores y luego como ministro de Economía, me sentí siempre muy respaldado por él. Me permitió trabajar con toda la gente que yo consideraba adecuada para los distintos cargos. El equipo que yo llevé al gobierno tenía como 200 personas a las que yo conocía porque habían trabajado conmigo antes o los conocía por las relaciones profesionales, y yo sabía que estaban bien preparados para resolver los problemas muy graves que había en la economía argentina. Así que yo tengo un gran recuerdo de Menem y tengo un gran reconocimiento para él. Pero hoy, que he hablado mucho por radio y por programas de televisión, lo que quiero destacar es que no estamos hablando de algo que tiene que ver con la historia solamente, tiene que ver con la realidad actual. Muchas de las cosas que hizo Menem, el rumbo sobre todo, es lo que hay que volver a instalar en la Argentina. Y mientras no se vuelva a instalar ese rumbo de la política exterior y de la organización económica en la Argentina, vamos a seguir a los tumbos, con inflación, con estanflación,
con pérdida de competitividad y, por supuesto, de empleos y con aumento de la pobreza. Antes de dejarlo, Martín Tetaz, que es el especialista y se va a entender mucho mejor con usted en materia técnica y económica además, le quiero hacer una pregunta de orden más bien político, y es, claramente la inflación que caracterizó la política argentina como un problema irresuelto, estuvo en cero durante la convertibilidad. Pero también es cierto que se generó mucha desocupación. Los problemas sociales que trajo la convertibilidad fueron los que detonaron e impidieron que, bueno, que ese modelo pudiese seguir adelante, Cavallo. No, no, en absoluto. Es como decir que los países que han logrado estabilidad, que tienen una moneda sana o que tienen una moneda común, como el caso de Europa, son la causante de la pobreza o de la desocupación o de los ciclos económicos que hay en esos países, ¿no? Ciclos económicos, recesiones, en algunos momentos aumento de la desocupación, incluso de la pobreza, existen en todas las economías del mundo. En Argentina, todos esos problemas hubieran sido mucho más graves si no hubiéramos conseguido estabilidad. Por supuesto, la estabilidad no es todo, no resuelve todos los problemas. Se necesitan otras soluciones, pero esas soluciones que se necesitan para todos los demás problemas son mucho más fáciles de descubrir e implementar en un contexto de estabilidad que si tenemos un desorden macroeconómico y una gran inflación. ¿Y hoy sería aplicable una convertibilidad, Cavallo? ¿Hoy están dadas las condiciones para volver a un 1 a 1, por ejemplo, o no? No, a un 1 a 1 no. Pero primero hay que entender lo que fue la convertibilidad. La convertibilidad no fue una fijación del tipo de cambio por ley. No, la convertibilidad fue autorizar el uso del dólar como moneda de curso legal y para la intermediación financiera. Fue mucho más una dolarización inicialmente que una fijación del tipo de cambio. Como yo creía que en algún día Argentina tenía que tener una moneda propia, introdujimos una moneda de la forma como se introdujeron todas las monedas en el mundo, es decir, a través de una caja de conversión, con un respaldo, con una moneda patrón, porque si no nadie lo hubiera utilizado. Pero, ¿por qué había que tener esa moneda? No para simplemente decir ahora un peso vale un dólar, no. Para que algún día, cuando hubiera confianza ya en esa moneda, porque la economía había desplegado aumentos de productividad y las cuestiones andaban bien, y sobre todo, si empezaba a haber fuertes ingresos de capitales, había que dejarla flotar a esa moneda. Y el sistema hubiera funcionado como está funcionando hoy el de Perú o el de Uruguay o de todos los países bimonetarios, pero con estabilidad cambiaria. Ahora, Cavallo, en esa moneda, pero esa oportunidad existió en el año 97. Lamentablemente no se la quiso aprovechar porque en realidad a partir de que yo me fui del Ministerio de Economía, Roque Fernández y Pedro Pou prácticamente consideraron que la convertibilidad era lisa y llanamente dolarización e incluso propusieron la dolarización completa y en realidad si hubieran logrado lo que ellos le plantearon a Estados Unidos, que era transformar a Argentina en una unión monetaria con los Estados Unidos, era bastante razonable, pero enseguida Larry Summers le dijo que no estaba dispuesto Estados Unidos a tener a la Argentina como... Ahora, Cavallo, le hago una pregunta, buenas noches, disculpe que lo interrumpa, le hago una pregunta política primero. Menem, efectivamente usted lo definió durante todo el día de hoy en distintas entrevistas como una persona que tenía el rumbo bastante claro y las ideas políticas claras. Sin embargo, los 2 primeros años de Menem en materia de economía fueron todo menos
ideas políticas claras. Es decir, probó primero con el plan Bungiborn, después probó con una ortodoxia peronista con Herman González, cuyo modelo económico no quedó nunca demasiado claro. Estuvo tambaleando, tuvo una hiperinflación a principios de los 90. Fue bastante, digamos que parecería más bien un pragmático, que en un momento usted lo convenció evidentemente que el rumbo era otro y él fue por el lado que Guido Di Tella y que usted lo convencieron, pero eso no parece haber estado tan claro al principio del gobierno de Menem. No, él tuvo muy claro desde el vamos el tipo de inserción en el mundo que quería para Argentina, el tipo de política exterior, incluido política comercial externa. Eso yo lo conozco porque yo lo acompañé en todas las entrevistas que Menem tuvo en un viaje por Europa que hizo antes de ser elegido presidente. El único que lo acompañaba en las reuniones con los grandes líderes europeos era yo, y vi cómo Menem absorbía información sobre lo que estaba pasando en el mundo, y él ahí ya tenía la idea de que quería hacerse amigo de todo el mundo, tener muy buenas relaciones, que Argentina fuera reconocido como un país respetable y fuera respetado, y bueno, por eso me designó a mí ministro de Relaciones Exteriores. Yo le sugerí que lo nombrara a Di Tella embajador ante Estados Unidos. Yo he visto algún artículo que vos decís que el que lo convenció a Menem de la nueva política exterior fue Di Tella, y que por eso después me nombró ministro de Economía a mí, pero no. En realidad, desde el vamos, el que trabajó en materia de política exterior y también de economía con Menem fui yo, porque cuando viajábamos a visitar los distintos países del mundo, yo como canciller, él como presidente, él me preguntaba sobre los problemas económicos. Y en realidad, él tenía una estrategia clara también en materia económica desde el vamos, no en materia macroeconómica o de estabilización, pero sí en materia, por ejemplo, de privatizaciones, de desregulación, de reducción del tamaño del Estado, y muchas de esas cosas se empezaron a hacer durante ese primer año y medio. Por supuesto, en medio de una alta inflación, es muy difícil privatizar bien. Además, ahí estaban de por medio los bancos que querían que las privatizaciones sirvieran para pagar la deuda externa, y querían que se privatizaran monopolios, no que se privatizara para hacer eficiente el funcionamiento ahora, de la empresa. Yendo a la convertibilidad, que yo por supuesto lo he hecho varias veces públicamente, lo felicito porque en Argentina había un cantito en las tribunas que decían fulano va a salir campeón el día que la vaca vuele, en la Argentina baje la inflación. O sea que en el imaginario popular la posibilidad de que bajara la inflación era así, equiparable a que volara una vaca, y usted hizo volar la vaca a principios de los 90, así que eso obviamente es un crédito que lo va a tener por toda su vida. Ahora, ¿usted cree que puede funcionar una regla monetaria tan dura como la convertibilidad con una indisciplina fiscal tan característica de la Argentina sin una regla presupuestaria clara? No. Obviamente que la convertibilidad puede ayudar a que haya una tendencia al equilibrio fiscal, pero tiene que trabajar el gobierno por mantener la disciplina fiscal. La convertibilidad lo único que le dice al sector fiscal es que no va a haber dinero para financiar, no va a haber emisión monetaria para financiar un déficit fiscal, y tampoco va a haber emisión monetaria para crear artificialmente crédito al sector privado, es decir, claro, para financiar déficit o necesidades financieras del sector privado. Eso es lo que dice la convertibilidad. Que en realidad lo dice, no hay alternativa a eso si uno quiere eliminar la inflación, porque si se sigue con la ilusión de que se pueden financiar déficit público o déficit privado con emisión monetaria, lo que se hace es destruir la moneda que se emite a través de el intento de cobrar con esa moneda el impuesto inflacionario, y la gente deja de utilizar la moneda, que es lo que siempre pasa. Por eso justamente le reconocía, doctor Cavallo, le reconocía el hecho de que usted saldó un debate en ese entonces, que ahora vuelve 30 años después, sobre si hay inflación importada, puja distributiva, grupos monopólicos que empujan los precios, distintas historias que solamente se discuten en Argentina y que usted las zanjó automáticamente con el éxito de la convertibilidad. Pero también es cierto, ayer miraba un tuit de Leopoldo Tornaroli del CEDLAS,
que mostraba que sistemáticamente en la década del 90 creció la economía, pero también creció la desigualdad y la pobreza. Y ese es un fenómeno bastante raro, porque en general, cuando la economía crece de manera persistente, como usted sabe muy bien, el resultado por lo general es bajar la pobreza. Y Argentina vio un salto muy fuerte de la pobreza en la crisis del 94-95, del cual no pudo volver a recuperarse prácticamente nunca más. Bueno, lo que ocurrió ahí es que en los 15 años anteriores a la convertibilidad, desde 1980, o desde 1900, no, los 20, a ver, desde 1975 Ajá. hasta 1990, en todo ese periodo, yo recuerdo que la productividad del trabajo bajó 25%, o sea, el Producto Bruto per cápita bajó 25%. Y aparentemente había mucha gente ocupada, pero en actividades absolutamente improductivas. Por ejemplo, había 120.000 personas ocupadas en los ferrocarriles y que no producían nada, porque ya en esa época los ferrocarriles no transportaban ni pasajeros ni carga. Ahora se dice que un error fue cerrar ramales ferroviarios. Los ramales ferroviarios ya no funcionaban ninguno. Al contrario, la privatización de los ramales de carga permitió de que aumentara mucho el transporte ferroviario en algunas de las líneas. ¿No? Ahora, sin embargo, todas, ¿no? Cavallo, tomo lo de los ferrocarriles, muy interesante lo que usted dice, pero los ferrocarriles como medio de unir el tejido social tienen un valor también. Pero es cierto que el empleo público fue generado como instrumento clientelar. ¿Cómo se puede manejar una Argentina que ahora se ha ido al otro costado? Ferrocarriles que funcionen. Ajá. Pero digo, ¿cómo se hace con una Argentina? Interurbanos, sí, comenzaron a funcionar mucho mejor que lo que funcionaban antes. Los ferrocarriles que atraen y llevan gente desde la capital federal a los barrios y a las ciudades colindantes. Lo que dejó de funcionar es el ferrocarril de pasajeros de media y larga distancia, que por supuesto ojalá pudiéramos tenerlo, pero para eso hay que tener vías en las que se pueda circular sin riesgos. Resulta que en ese momento ya no había posibilidades de tener ese tipo de servicio de ferrocarril, ¿no? En fin, por supuesto que a mí me gustaría que tuviéramos una muy buena red de ferrocarriles en la Argentina. Eso requiere una inversión que habrá que hacer en algún momento. En aquel momento no se podía hacer. Y los ferrocarriles ocupaban o aparecían como ocupados personas que en realidad no producían nada con productividad. En el medio, es cierto, en el medio convirtieron a Hugo Moyano en la persona más poderosa, o una de las personas más poderosas de la Argentina, sirviéndole en bandeja al transporte de carga. No, porque hay transporte de carga por ferrocarril, hay mucho significativo que se logró con la privatización de, por ejemplo, el ramal del Central Argentino y también del Roca. El que no funcionó fue el del Belgrano. El Belgrano, pero ese no funcionó porque eran necesarias grandes inversiones y no se consiguió a nadie del sector privado que quisiera hacer esas inversiones. Ahora, el sector público no las Cavallo, podía hacer. Ahora, Moyano, el fenómeno de Moyano es un fenómeno posterior a los 90. Y Moyano fue un dirigente que se valió de algo que perjudicaba a sus afiliados y a los trabajadores en general, como era el abandono de la convertibilidad y la reintroducción de la inflación, para tener él más poder político. Y se valió de, digamos, su antimenemismo, que además él había estado muy vinculado a las mafias que yo había denunciado, y entonces ahí adquirió un gran poder, que se lo fueron dando, primero Duhalde, después Kirchner. Kirchner se lo quiso quitar, pero como este ya se había hecho muy poderoso, se transformó en un muy mal dirigente gremial. Lamentablemente... Claro. No, es cierto, y recordemos que usted renunció denunciando a Chabrán, el crimen de Cabezas y otros hechos políticos que vamos a abordar. Pero la pregunta es esta: si usted logró una estabilidad a partir de la idea productiva, es decir, de
de una economía que no sea ociosa. Y ahora estamos en el otro extremo, con falta de inversión y de producción y cantidades de empleo ociosos como instrumento político. ¿Hay un equilibrio en el medio, Cavallo, en donde se pueda mantener cierta estabilidad, cierto equilibrio o no déficit tan avanzado, sin descuidar lo social, que la Argentina evidentemente tiene como digamos, un problema irresuelto ahí? Por supuesto que sí. A ver. Es cierto que la desocupación aumentó mucho en el 95 por el impacto de la crisis tequila. Saltó de 12, 13 que estaba, ya era bastante alto, ¿no? Antes, y eso, la alta desocupación anterior tuvo que ver, obviamente, con la gente que se fue despidiendo de las empresas que se privatizaban y que se reestructuraban para ser eficientes, ¿no? Pero ahí pegó un salto porque muchas empresas no pudieron competir y tuvieron que cerrar en el año 95. Pero después de eso, gracias a una política laboral muy bien diseñada por Armando Caro Figueroa, empezó a bajar. Y hacia el año 98, mientras estuvo Caro Figueroa en el Ministerio de Trabajo, incluso 2 años después de que yo me había ido del Ministerio de Economía, la desocupación empezó a bajar y estaba por debajo del 12%. Lo que ocurrió ahí es que en la puja entre Menem y Duhalde por la campaña electoral del 99, antes de que se definiera que Menem no podía ser candidato, ahí los sindicatos empezaron a ser fuertes y impusieron que se fuera Armando Caro Figueroa y entró Herman González, que dio vuelta bastante de las reformas laborales que había impulsado Armando Caro Figueroa. Además, ya en esa época, todavía estando yo en el ministerio, habíamos querido hacer una gran simplificación, no solo laboral, sino también de los impuestos sobre la mano de obra, y una simplificación impositiva para las pequeñas y medianas empresas, para tratar de luchar contra la informalidad y facilitar la inserción. Todo eso, obviamente los sindicatos allá en esa época que habían empezado a adquirir fortaleza política, se opusieron. Y hoy están muy fuertes, ¿no? Claro, eso, por ejemplo, condicionó al gobierno de la Rúa, porque después el gobierno de la Rúa tuvo que dar vuelta la contrarreforma laboral que había implementado Herman González, y fue en la discusión en el Congreso de esa contrarreforma laboral que este mal dirigente, que es Moyano, salió con el tema de la Banelco, etcétera, y le pegó un golpe al gobierno de la Rúa. O sea, clarísimo. Luis Gasulla tiene una pregunta, Domingo, por favor. Gobernar es muy difícil. No, lo sabemos. Los problemas no se pueden resolver mágicamente. Hay que ser tesonero y perseverar. Pero lo que no se puede hacer es usar a la inflación y a las fuertes devaluaciones y a la inestabilidad cambiaria pretendiendo que de esa forma se resuelven los problemas. Lo único que hacen con la inestabilidad cambiaria, las fuertes devaluaciones, el abandonar los esquemas de estabilización, es agravar todos los problemas. Y si no, miremos lo que pasó en el año 2002. Muchos dicen que aumentó por la convertibilidad la desocupación. Sí, en alguna medida por la falta de acompañamiento de otras políticas aumentó la desocupación. Pero el gran aumento de la desocupación se produjo en el 2002, Cavallo, cuando perdón que la lo interrumpa, especificación y la devaluación le quiero preguntar sobre los Kirchner y lo que fueron las privatizaciones en su momento de YPF. ¿Qué recuerdos usted tiene de la relación con los gobernadores? Por ejemplo, el gobernador de Santa Cruz en aquel momento, Néstor Kirchner, cuando privatizan YPF. ¿Y qué decía Menem de su relación con los Kirchner? Bueno, la privatización de YPF, y antes de la privatización de YPF, la reestructuración de YPF que hizo Pepe Stensoro, con apoyo obviamente de Carlos Bastos, que era el secretario de Energía y que lo apoyaba en el marco regulatorio en general, fue una transformación extraordinaria, muy positiva. Luego vino la privatización, que fue en realidad
transformarla en una sociedad anónima con cotización en acciones en la bolsa, y se vendieron acciones al sector privado, me acuerdo, a $19 por acción, y después funcionó muy, muy bien YPF. Claro. Y ahí, por supuesto, los Kirchner apoyaron a punto tal de que Parrilli fue el que informó la ley de reestructuración y privatización en el Congreso. Totalmente. Y por supuesto, Kirchner fue el que convenció a todos los demás gobernadores de provincias petroleras que apoyaran la privatización. Porque nosotros, ¿qué dijimos? Es cierto, el gobierno nacional le debe regalías hidrocarburíferas a las provincias, pero la única forma que tenemos de poder pagarle esa deuda que tienen y que la justicia estaba reconociendo, y que eran nada menos que $6.000 millones, claro, es que podamos privatizar YPF. Y así lo hicimos. Les ofrecimos a las provincias que, si querían, utilizaran esa creencia que ellos tenían, que se la habíamos documentado como bonos de regalía hidrocarburífera, para transformarlas en acciones de YPF. Totalmente. Y el único que lo hizo, claro, fue Kirchner. Claro. Por eso Kirchner se quedó con esos millones tan dudosos que todavía no aparecen y que fueron licuados en el exterior. Bueno, se quedó con acciones que después las vendió a $44, claro, a Repsol. Totalmente. Por supuesto, si él no hubiera estado de acuerdo con la venta que ya se hizo cuando yo no estaba en el Ministerio de Economía, a Repsol, la venta estratégica, Kirchner podría haberse quedado con el porcentaje que tenía. No, él prefirió hacerlo plata a $44, ¿no? Correcto. Ahora, Domingo, la acción vale $3. Totalmente. Domingo Cavallo, gracias. Una larga charla y una entrevista siempre interesante escucharlo. De nuevo, le agradecemos este contacto. Un abrazo grande. Muy bien, bueno. Hasta luego. Un abrazo. Bueno, seguimos, porque la década del 90 fue una de las más impactantes. Termina el siglo, un siglo desigual. Muchos compararon 1990 con 1890 con el gobierno de Juárez Celma, por algunas razones que no vamos a detallar. Pero otro de los referentes, un hombre muy interesante de ser escuchado, es Martín Balsa, el jefe del ejército, quien además siguió los detalles del jefe del ejército que estuvo a cargo del primer gobierno kirchnerista, Bendini, que tuvo que renunciar porque tenía una cuenta en Santa Cruz paralela a la cuenta del ejército, y allí Balsa también tuvo cierta intervención como denunciante. Balsa, gracias por este contacto. Su primer recuerdo del presidente Carlos Saúl Menem, por favor. Mi primer recuerdo es que de un hombre que confió en mí para un cargo importante como jefe del ejército, como bien lo expresó usted, y que traté de cumplir ese cargo dentro de mis posibilidades con el mayor de los esfuerzos y no defraudar a quien había confiado en mí para ese cargo. Y fue un hombre que apoyó en todo momento el proceso mayor de modernización, reestructuración, reforma, el segundo del siglo después del de 1901 del general Richere, que creó el ejército moderno. Y sobre todo de un reequipamiento en el área logística sustancial. De algún modo... Y sobre todo esto, en mi relación pude apreciar que fue un hombre que respetó a las Fuerzas Armadas y no permitió, como nosotros varias veces lo comentábamos con él, que la política y la ideología entraran en el seno de las Fuerzas Armadas, porque era un germen de destrucción. Ese es el recuerdo en grande que podría sintetizarle a ustedes ante sus preguntas. No, y es cierto, Balsa, que además le permitió a las Fuerzas Armadas volver a relacionarse con la sociedad de otro modo por la dictadura, que venían con la carga cultural sobre, en gran medida, un sector de las Fuerzas Armadas cuestionadas. Usted fue protagonista de esa inserción en el marco de una renovación de esas fuerzas. Ahora también no nos podemos olvidar del indulto,
no nos podemos olvidar de los atentados, hechos que marcaron también esa década y que dejan y que resuenan todavía en la memoria como aspectos sombríos, ¿no? De acuerdo, yo me he limitado y me voy a limitar, si ustedes me lo permiten, claro, se lo solicito muy respetuosamente, hablar del Menem que yo conocí y traté y su relación en el contexto de las Fuerzas Armadas, particularmente con el Ejército. Perdón, una pregunta. Ustedes se refirieron a atentados. Sí. ¿A qué atentados, perdón, concretamente? Bueno, los atentados durante la década de los 90, durante la época en que Menem fue presidente. AMIA y lo que ocurrió AMIA, Embajada de Israel, 92 claro. Y 94, ¿no? Ah, correcto, sí, el 92 y 94. Sí. Bueno, eso entra en el marco político, el ejército fue totalmente ajeno a eso en todo sentido. No, por supuesto, no estamos señalando esa responsabilidad. Porque el del primero de ellos, el del 92, yo ya era jefe del ejército, lo escuché, estaba almorzando con unos funcionarios, lo escuché. Y el otro, el de la DAIA, el mayor de estos, que creo que casi 86 víctimas fatales, yo estaba en el Mar del Plata recorriendo las instalaciones de los Juegos Panamericanos para el año siguiente, para el 1995. Era un 18 de julio, el día del cumpleaños de mi madre, fallecida en aquel entonces, por supuesto, y lo vi por televisión, mientras recorría en el Obrador. Fueron 2 atentados y que lamentablemente, ustedes conocen esto mejor que yo, quedaron con un signo de interrogación, como han quedado otras cosas. Sí. Balsa, yo insisto, tuve la oportunidad, como muchos de mis colegas, de tener conversaciones. Usted fue una persona siempre abierta a la prensa, como lo es en la actualidad, cuando no era sencillo ese rol por parte de un jefe del ejército, e insisto con lo que pasó después. Le digo a la gente para recordar lo del jefe del ejército que descolgó los cuadros y que fue investigado por una causa de corrupción durante el gobierno kirchnerista. Entonces, a mí me parece importante también recordar algunos hechos, como por ejemplo lo de la voladura en Río Tercero, que implicó, digamos, una década con aspectos para destacar y otros aspectos que resuenan preocupantes todavía entre nosotros, ¿no? Interesante pregunta. Voy a intentar una respuesta. En esos 2 lamentables casos de corrupción existieron pícaros, bandidos y corruptos, que son conocidos, no los voy a nombrar, que quisieron vincular al ejército argentino en eso, pero la justicia rápidamente descartó total participación del ejército y de ninguno de los integrantes, porque inicialmente se procesaron aproximadamente 11 o 12, jefe del ejército que era yo, el subjefe, otros generales, y la justicia demostró, y está documentado, lo tengo yo y ustedes también lo pueden obtener, que ni el ejército ni ninguno de los participantes que revistaban en el ejército, órdenes mías por supuesto, tuvo ninguna participación en eso. Y es tan simple lo que digo, que a veces comprendo que en el imaginario colectivo se dice fabricaciones militares, una fábrica, un contrabando de armas. ¿Quién tiene armas? El ejército. Ahora yo me permito, en forma muy respetuosa, no le voy a preguntar a ustedes, pero voy a formular una pregunta para todos los que nos están viendo. ¿Alguien puede creer? Primero son 2 cosas y después voy al meollo. Los decretos, yo me enteré por el diario. Un diario importante, quizás el de mayor tiraje. En la Argentina me enteré de los decretos, no habían pasado nunca, eran decretos. Sí, usted lo contó, ¿no? De la venta de armas. Decretos. Y recién yo escuché a un señor que ustedes estaban entrevistando que debe conocer mucho más, porque los decretos no pasaron nunca por el ejército, pero sí pasaron por el área de relaciones exteriores, el área de economía y el área de defensa. El área de economía manejaba no solo, llegó a manejar también posteriormente fabricaciones militares, pero también la aduana.
Claro. Y fue el área de economía, según consta en el decreto, el señor que ustedes estaban entrevistando, Domingo quien Cavallo liberó la aduana de la salida del material. ¿Saben en qué consistían los decretos? Y ahora voy al meollo. La venta de armas a Ecuador y Croacia, sí. Permítame, 58.000 fusiles FARC, más de 14.000, alrededor de 14.000 fusiles automáticos pesados, miles de morteros, de ametralladoras, de lanzacohetes, millones de munición. Yo pregunto, ¿alguien puede creer que del ejército, si sale un fusil en el ejército, el que lo entrega, le hace firmar un recibo al que lo recibe, y el que lo recibe tiene que acreditar por qué pide el fusil, en qué circunstancia, o un sable bayoneta? Y se van a exportar 58.000 fusiles livianos, 14.000 pesados, 20 cañones y pico de 10 toneladas cada uno. Si hubiera sido así, pregunto, el general Brinsoni, que me recibió a mí el cargo del ejército, y todos los que han compartido el ejército hasta el presente, incluido aproximadamente 10 o 12 ministros de defensa, ninguno hizo una denuncia del faltante militar. Pero pícaros, bandidos y corruptos, pero la justicia actuó y dijo, ni el ejército ni ninguno de los que habían sido iniciados en primera instancia. En la apelación, la justicia actuó de forma contundente. Y después viene otro caso, un atentado lastimoso, al cual ustedes estoy seguro que tienen presente en esto, y se ha hablado en estos días de ese, que es el Río Tercero. La justicia imputó a gente de fabricaciones militares, porque esos que imputó la justicia por Río Tercero estaban imputados y condenados por la causa madre, que era el contrabando de armas, donde no hubo ningún miembro del ejército que estuviera a mis órdenes. Los de fabricaciones militares estaban al orden del ministro de Defensa en un destino que se llama extrafuerza, como en el que está en la Comisión Nacional de Energía Atómica, en la Casa Militar, en el Estado Mayor Conjunto. Esos que están en esos destinos son extrafuerzas por el tiempo que están ahí y no están bajo el mando del ejército. Balsa. Ningún oficial, ni en la causa armas, que estaba en el ejército, desde yo que era jefe del ejército hasta el cabo más moderno, más jovencito, fue imputado en ninguna de las dos causas. Balsa, Pero es más, le hago una pregunta, disculpe que lo interrumpa. cosas que el imaginario colectivo no lo conoce, pero ante la pregunta de ustedes yo siento una responsabilidad. Balsa, recién usted mencionaba... Mi compañero Luis Gasulla, una pregunta, por favor. Recién usted mencionaba algunas cuestiones del entrevistado anterior, y yo lo que le quiero preguntar es cómo manejaba el poder, el gabinete, cómo lo manejaba Carlos Saúl Menem, las relaciones entre los ministros, que evidentemente había fuertes internas, y si usted vio los famosos sobresueldos, si usted recibió sobresueldos, tanto que se habló de esa cuestión. Sí, yo no participé nunca, y creo que ninguno de los jefes de Estado Mayor que compartieron con las otras fuerzas, nunca participamos de una reunión de gabinete. Superior inmediato de las Fuerzas Armadas es el ministro de Defensa. Yo tuve relación con dos ministros, Herman González y el doctor Camillón. Los dos han fallecido, no quiero abundar por ese motivo, pero digo que los dos fallecieron y fueron procesados en la causa. Mientras que en el ejército ninguno fue procesado, porque cuando intentó en primera instancia un fiscal, que no quiero nombrarlo por respeto a mi esposa fallecida y cómo hizo sufrir a mi familia con sus infames mentiras, que es conocido ahora por no presentarse ante la justicia ante 5, 6, 7 llamados. Habla de Tornelli. Prefiero no nombrarlo por respeto a mi familia. Ajá, está bien, lo respetamos. Y un juez también que actuaba en tándem, actuaban juntos. Imputaron primero, pero luego en la apelación ante la majestad de la justicia dijo no había nada para imputarle a estos hombres en primera instancia ni al ejército. Y ahí se terminó causa armas. Lo de Río Tercero es interesante porque si se hizo Río Tercero, como se afirma
a mí no me consta, porque yo no tenía nada que ver con Río Tercero, eso dependía de Defensa. Yo me entero de la voladura acá, como se pueden haber enterado ustedes. Pero si lo de Río Tercero se hizo, como algunas fuentes dicen, estoy poniendo if, sí, para ocultar el contrabando de armas, era hasta infantil, gracioso, curioso, irresponsable, imputar otra vez a miembros del ejército en la voladura de Río Tercero. Sino, ¿qué tenían que ocultar? Si no teníamos nada que participar. En el caso Armas no teníamos ningún interés en una voladura de esas características. Pero es más, usted me hace recordar cosas, les pido disculpas. No, por favor. Lo llamamos para tener una memoria activa y permanente en este momento en donde, bueno, obviamente acaban de sepultar en el cementerio islámico de La Tablada al expresidente Carlos Saúl Menem. Perdón, quiero terminar porque de ese atentado hoy se ha hablado mucho en otros, que el fiscal al cual me referí, que no lo quiero nombrar, pretendió imputarme a mí y a otros oficiales, pero a mí, en el caso de Río Tercero particularmente, y saben, pidió la indagatoria mía. Me presenté en el tribunal de Río Cuarto, yo ya era embajador, me escucharon ahí 4 fiscales, ninguno me hizo... No estaba él. ¿Saben por qué me imputaba? ¿Por qué? Porque decía que yo tendría que haber investigado el atentado culposo o doloso de Río Tercero, no tendría que haber investigado con el Servicio de Inteligencia de Ejército. Si yo hubiera hecho eso, estaría detenido por haber violado la ley de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y hasta la ley de inteligencia. O sea que me imputaba la no comisión de un delito. Claro. Esto es necesario. ¿Qué hice yo en esto? Sí. Denuncié ante el Procurador General de la Nación esta actitud irresponsable, porque si ese fiscal, el juez, porque el juez en esto nunca imputó a ninguno en Río Tercero. No, pero está claro el concepto. Pero ahora, si ese fiscal desconocía las leyes de defensa y seguridad interior particularmente, es grave. Pero si no las conocía y me pidió la indagatoria por no haber cometido un delito, ya es gravísimo. Balsa, muchos dicen que más allá de algunos logros obtenidos por el menemismo, recién hablábamos de la estabilidad económica y por supuesto todos los claros oscuros de esa década que tuvo un montón de hechos realmente preocupantes, ¿no? Se habla de la farandulización de la política sin precedente, la pizza con champán y tantas cosas. Muchos dicen que fue el comienzo de hechos de corrupción que se incrementaron en los años kirchneristas, que vinieron posteriormente. Y yo mencioné el caso de Bendini, usted lo recuerda, ¿no? El jefe del ejército que descolgó los cuadros, que fue investigado por tener una cuenta paralela, el hombre que era el jefe del ejército de Kirchner en Santa Cruz. ¿Usted recuerda ese caso? Digo, ¿a usted le parece que la corrupción fue en aumento en la Argentina después de la década de los 90 o no? No tengo una respuesta adecuada para eso. Lo que sí, en una oportunidad leí algo, perdón, ruego me interpreten lo que voy a decir. No recuerdo dónde leí que la corrupción siempre se habla en sentido pasado. Yo seguro que del Imperio Romano sería así. Un emperador de los años 300 diría que la corrupción más grande de la historia fue la anterior. Y el del 350 después de Cristo diría que era la del 300. Pero veo que de los 80 no se habla de una década de corrupción, ¿eh? En los 80 se hablan de muchas cosas, pero siempre se destaca el rol de Alfonsín y su austeridad, sus valores vinculados con la honestidad. Sin embargo, el de los 90 sí se lo señala como con rasgos en el imaginario, como dice usted, ligados con hechos de corrupción muy graves. Es importante lo que usted dice, lo comparto, y yo personalmente, al margen de esta conversación que estamos teniendo sobre temas significativos para nuestro país, quisiera expresarle que
hay dos cosas que atentan contra la esencia de los valores republicanos y democráticos. Para mí, en mi modesta opinión, es una opinión más, se puede disentir, que es la corrupción en todos los países. He tenido oportunidad de ver esto en varios países. La corrupción y la impunidad. Porque cuando la corrupción está ligada con la impunidad, eso es gravísimo en cualquier país. De eso yo estoy convencido. Como también colegas suyos hoy me preguntaron, yo dije que el presidente Menem, reitero, digo presidente en el sentido que otros países le siguen llamando a no ser presidente. Es válido. Entonces, el presidente Menem tenía una particularidad que no quiero olvidarme. No solo el respeto a las Fuerzas Armadas, no solo que no intervino nunca en una decisión que era competencia exclusiva del jefe de Estado Mayor. Por ejemplo, ascensos, por ejemplo, cambio de destinos. El presidente nunca. Vinieron otros funcionarios por ella a pedir el ascenso de uno, pero si la Junta no lo consideraba, lo que pedían, no. Pero el presidente nunca interfirió en eso y era propenso, en lo que yo pude apreciar, al disenso y al diálogo. Balsa. Había que plantearle las cosas más serias en forma muy concreta, muy rápida, escuchaba, decidía y en todo lo que estaba en la órbita de él, apoyaba. Mi compañero tiene una pregunta más, por favor. Balsa, usted recién mencionaba la palabra, el término impunidad. ¿Qué significó para usted los indultos, los del 89 y los del 90? Porque hoy mucha gente, la opinión pública o parte de la opinión pública los recuerda como los indultos a los militares, cuando Menem indultó también a los líderes de Montoneros y del Ejército Revolucionario Punto del Pueblo. final. ¿Qué significó para usted los indultos? Yo incursioné brevemente en primer y segundo año de abogacía. Mi padre quería que fuera abogado, trabajaba en asuntos judiciales, era un vasco español inmigrante, pero muy educado, trabajaba en asuntos judiciales, manejaba muy bien el derecho. Y después, siendo teniente, empecé a estudiar abogacía. Hice el primer año en Córdoba, vine acá, tuve que hacerlo de nuevo, porque los planes eran distintos, pero había una materia que recuerdo que estaba en segundo año, que era economía política. Y ahí, en economía política, vi muchas cosas, pero también en introducción al derecho, en derecho romano, en civil 1 y en penal. ¿Y entonces? La ley es la norma de carácter general que rige la convivencia social. En cuanto nos aportamos de la norma, viene el caos. Lo hemos vivido mucho tiempo y esta democracia imperfecta que estamos viviendo, imperfecta, pero ha costado mucho. Y creo yo que ¿qué es la impunidad? Me preguntan. Y la impunidad es cuando se ha vulnerado la ley, como se vulneró de 1955 en el derrocamiento de Perón, de Frondizi, un gran presidente, de Ilia. Pero los que vulneraban la ley tenían una particularidad, eran premiados, fueron no solo ministros, embajadores, presidentes de la República. Y hoy, Balsa, hoy ¿cómo está esa materia? Eso se terminó el 3 de diciembre de 1990. Los que atentaron fueron juzgados con todas las garantías constitucionales por primera vez y funcionó el régimen de premios y castigos. Es mi opinión. ¿Puedo estar equivocado? Respeto otras opiniones. Y hoy, ¿cómo ve el poder político que para muchos quiere quedarse en una suerte, entre comillas, de autocracia, modificando las leyes o poniendo jueces amigos o buscando disciplinamiento para algunos sectores para mantener cierta impunidad o para quedarse en el poder? Creo que fue Demóstenes, vean lo que me están haciendo recordar, ¿no? Creo que fue Demóstenes, más o menos 300 años antes de Cristo. Demóstenes, que dijo que la ley era un regalo de los dioses a los hombres. Es grande, ¿eh? 300 años antes de Cristo. La ley es un regalo de los dioses. Cristo no había venido al mundo todavía.
regalo de los dioses a los hombres, y yo le agregaría la norma de carácter general que rige la convivencia social. Si no respetamos la ley de leyes, como le llaman, pero yo quiero llamarle nuestra Constitución Nacional, que en su preámbulo establece que costó sangre, los pactos preexistentes, todo eso, si no respetamos la ley, no existe sistema republicano. La democracia es una parte importante, pero es más importante el sistema republicano, la división de poderes. Soy un convencido de eso. Y los trastornos que hemos tenido es cuando no hemos respetado eso. Ahí dejo para los políticos, para los politólogos, claro, para ustedes también analizar políticamente. Yo no soy un político, no fui un político. Pero es interesantísimo hablar con usted, Balsa. La situación actual, que ahora, es muy difícil. ¿Me permito? Acá hay un enemigo en esto que ha aparecido, un enemigo chiquitito, imperceptible, más que microscópico casi, pero ese enemigo es no solo invisible, es letal, atraviesa fronteras y es sumamente democrático porque ataca a todos. En todo este consejo yo creo que tenemos que unirnos, oficialismo, las fuerzas de la oposición deben ser respetadas, pero las fuerzas de la oposición también respetar al oficialismo, porque en la alternancia democrática, la oposición de hoy, en la alternancia democrática, puede llegar a ser oficialismo el día de mañana, y no le conviene recibir un país incendiado. Pero dejo el análisis para los especialistas. No, Balsa, quiero aprovecharlo porque usted es muy interesante de ser escuchado, que hablando de la democracia y de las leyes, Menem parte y obtiene, digamos, cierto, no sé si es el indulto o el perdón por parte de la Corte en una de las causas, en donde 26 años después no hubo una sentencia definitiva, y eso me parece que también habla de la Argentina actual que nos toca vivir, ¿no? Puede ser, y hay mediante los mecanismos legales vigentes, que no son malos. La ley no es mala. A lo mejor somos nosotros los que tenemos el error. Pero yo omití algo, y le ruego que me disculpen, en este análisis muy de café que he intentado hacer, y que ustedes con gran paciencia me lo han aceptado. Nunca estuve de acuerdo con los indultos de octubre de 1989 del señor presidente Menem. Qué bueno que lo diga. El indulto es una facultad del Poder Ejecutivo, constitucional, del Poder, artículo 99, no me acuerdo qué inciso, 12, 13 o 14, pero es a una persona por un delito, no es una amnistía. La amnistía es de carácter general, responsabilidad del Poder Legislativo. Amnistía viene de amnesia, que olvida el delito. Los indultos no olvidan el delito, pero tienen que ser puntuales para un delito determinado. Y que me disculpen los juristas por las barbaridades que yo pueda estar diciendo. Y escúcheme, y hoy cuando escucha que se quiera... Esos indultos, sí. Lo que voy es que esos indultos, creo que fueron... los beneficiarios fueron alrededor de 280. Entonces era una amnistía encubierta. Claro. Un indulto no puede ser 280 donde estaban. Quienes habían atentado contra el orden constitucional, sí, mediante el terrorismo contra el Estado. Estaban los que habían atentado con una respuesta mediante un terrorismo de Estado. Nada menos, además. Estaban todos los que habían atentado contra la democracia en las tres primeras chirinadas contra el gobierno del doctor Alfonsín. No estuve de acuerdo, pero hay algo que lo quiero hacer. En una oportunidad el presidente, el señor presidente Menem, me dijo, yo había ido a entregar creo que era una invitación para un acto protocolar. El presidente recibía, eran siempre muy amables, y por ahí me dice, general, le quiero hacer una pregunta. Me han dicho que usted, hay muchas cosas que yo he hecho que usted no está de acuerdo. Me sorprendió, pero ante el tono de él, que era un tono, lo decía hasta un tono afectivo, no reprochando nada, le dije, sí, señor presidente, hay cosas con las cuales yo no estoy de acuerdo, pero no va a afectar nunca la subordinación y la lealtad institucional. ¿Cuáles son? Entonces,
le dije, señor, los indultos. No estuve nunca de acuerdo con el indulto y he obrado así. Y sigo diciendo que en nuestra sociedad siempre hay argumentos, que es para pacificar, para esto. Desde Rivadavia con la ley, creo que lo llamaban ley del olvido, los indultos y las amnistías sirvieron para proteger a los que habían delinquido. Para favorecer, parece que a los que pueden recibir el favor, ¿no? De acuerdo, tampoco estuve de acuerdo, se lo dije al presidente, sí, con unas privatizaciones que el señor que fue entrevistado recientemente por ustedes, Domingo Cavallo, defendió muchas cosas. ¿Por qué no lo menciona, Balsa? ¿Por qué hay tanta...? Sí, el ministro de Economía, el señor Domingo Felipe Cavallo, era ministro de Economía, pero la responsabilidad fue del presidente. Ajá. Me refiero las privatizaciones de los ferrocarriles. Cuando rendí Economía Política en segundo año, creo que era de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, recuerdo que teníamos aproximadamente alrededor de 43.000 kilómetros de vías férreas. El ferrocarril es transporte rápido, seguro, de gran tonelaje. Sí, el más desarrollado de América del Sur. Hoy debemos tener menos de 10.000. Hoy no se podría realizar la movilización para Malvinas, donde yo vine de Paso de los Libres, Buenos Aires, Ingeniero Uruguay por ferrocarril, porque tenemos, creo, menos de 10.000 kilómetros de vía férrea. Tampoco estuve de acuerdo, pero yo no soy un ciudadano más. No me quiero ir del indulto, Balsa. Tuve oportunidad de conocerlo en Colombia, cuando fue por un acto de reanudar vuelo, el señor Marchand, creo que era, y tampoco estuve de acuerdo con eso, pero a lo mejor yo estoy equivocado. Está bien, está bien. No me quiero ir del indulto, porque aquí mi compañero, creo que Martín Tetaz, tiene una pregunta, porque cuando usted escucha que quieren indultar, pongo dos ejemplos recientes. Al ex vicepresidente Amado Udú, que es un hecho novedoso para la historia reciente argentina. Nunca un vicepresidente estuvo condenado a instancia de la Corte Suprema. O una líder como Milagros Sala por varios delitos con ratificación del mismo tribunal. Y piden, como ella misma le pidió al presidente, el indulto. ¿Usted qué piensa? ¿Qué es lo primero que le viene a la cabeza? Bueno, yo no puedo emitir ninguna posición, ninguna opinión sobre un pedido que haga la señora Milagros Sala, a la cual no conozco. Está en su derecho de hacer cualquier pedido. Está también en su derecho el señor presidente de acceder o no. Claro. No es facultad mía. Yo me refería a esos indultos masivos que eran una amnistía encubierta, en mi opinión. Dejo a los juristas que opinen, Balsa, que son ellos los que tienen la precisa. Correcto. Balsa, Domingo Cavallo, que se sintió aludido, quiere hacer un comentario. No se va a cruzar si usted no quiere, por supuesto, pero por supuesto le tenemos que dar la posibilidad, un derecho a réplica, porque fue mencionado en esta entrevista. Cavallo, lo escuchamos. Buenas noches nuevamente. Buenas noches. Quería decir que lo que ha dicho el señor Balsa, o el general Balsa, es una infamia, porque el decreto, secreto del cual él habla, dice expresamente, como todos los decretos secretos de exportaciones de armas de toda la historia, que la responsabilidad de controlar la salida de las armas es de fabricaciones militares, no de la aduana. Y tal es así que, por esta infamia que hizo el general Balsa, un juez tonto, después que lo liberó a él, me procesó a mí y dispuso mi prisión preventiva. Por supuesto, la Cámara Federal de inmediato dijo, interpretando bien los decretos y sabiendo que la responsabilidad de controlar era de fabricaciones militares y no de la aduana, por supuesto me declaró que yo no tenía nada que ver con el tema. Pero además quiero decir otra cosa, argumentar que yo como ministro de Economía tendría que haber sabido que estaban exportando armas, y él, de quien dependía arsenales de ejército, que le entregó una cantidad enorme de armas a fabricaciones militares, creía que esas armas eran ¿para qué? O sea, realmente me parece que esto demuestra que el general Balsa es un mentiroso, es un hombre que no tiene conducta, porque
y ahora se pone a hablar mal de la privatización de los ferrocarriles. Él no tiene idea del desastre que eran los ferrocarriles antes de que se llevara adelante la privatización. No se podían prestar servicios de pasajeros de media y larga distancia porque la infraestructura estaba totalmente destruida. Realmente, estas alusiones que está haciendo el general Balsa a eventos de la década del 90 demuestran que es una persona mentirosa. Así que lo quiero dejar absolutamente claro, porque además me ha injuriado por las referencias que ha hecho, sobre todo al tema de mi supuesta responsabilidad en la exportación de armas. Él sabe que él es mucho más responsable que lo que pueda haber sido yo o cualquiera de los otros firmantes de esos decretos secretos, salvo, obviamente, los ministros de defensa, que son los que en realidad tenían que evaluar esas operaciones. Pero, sinceramente, me parece algo realmente alevoso lo que está haciendo. Ya lo había hecho, en realidad, el general Balsa en el año 2001. Y ahora, después del 2001, se aprovechó de toda la campaña de demonización contra los 90, contra Cavallo, etcétera, para él sacarse de arriba la responsabilidad y echársela a la persona a la que decidieron cargar todas las culpas que había pasado en los años 90. Realmente me parece una infamia y lo quiero dejar absolutamente claro. Ok, Cavallo, le agradecemos esta réplica que usted hace al ser mencionado en la entrevista. Por supuesto, tiene el derecho a expresarse como corresponde. Gracias por el contacto. No sé si Balsa... Sí, perdón. Sí, a ver. No voy a responder a ninguna de las injurias. Porque si no tenemos que seguir con el del mecanismo. Ex señor ministro de Economía y ex canciller. Le pregunto al señor ex canciller y ex ministro de Economía que él firmó 3 decretos de venta de armas a Panamá, pero había sido canciller antes, a Panamá y a Venezuela. Panamá no tiene fuerzas armadas y no iba a comprar un armamento, además bastante obsoleto, porque gran parte de esto era de segunda mano. Lo que decían los decretos que él firmó. Yo no firmé ningún decreto y los otros ministros también lo firmaron. La liberación de la aduana, claro, el decreto decía que tenían que salir solo con la autorización del interventor de fabricaciones militares. Pero es un problema de la justicia eso. Yo, como he sido agraviado por ese tema, pero decirle, señor ministro, señor ex ministro, le reitero, está el ejército argentino, están los movimientos. ¿Alguien puede creer que si sale un fusil, alguien entrega un cabo, un sargento, un fusil sin orden de alguien y van a entregar 58.000 fusiles FAL, más 14.000 fusiles FAL, miles de morteros y ametralladoras? ¿Qué recibieron entonces todos los ministros de defensa? Defendía arsenales de también escuché el señor ministro Herman el general que dependía de arsenales de ejército murió en un accidente en el helicóptero en el campo de polo, que a mí siempre me resultó sospechoso. Pero arsenales de ejército dependía del general Balsa, no dependía de ningún ministro de defensa que yo sepa, ¿no? Y además, todos los decretos de armas, de exportaciones de armas, siempre son firmados básicamente por los ministros, pero los que tenían responsabilidad de evaluar si realmente el destino era razonable era justamente el ministro de Defensa y eventualmente la Cancillería. Pero la Cancillería hizo algunas advertencias, pero lamentablemente ahí en un cambio de vicecanciller movieron el expediente para que finalmente salieran esos decretos. Pero realmente lo que está haciendo el general Balsa de pretender que la responsabilidad de algo que tiene mucho más que ver con él
sea de los ministros que firmamos los decretos, es realmente una cosa sumamente injusta, es una cosa realmente sacarse el fardo de encima y no asumir las responsabilidades que debería asumir como ex jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tengo que ver yo, señor ministro? Señor ministro, si el ejército está probado que no entregó nada, está firmado por el general Brinsoni esto. Hubo pericias sí, o sea, de la Corte Suprema de Justicia, no le falta nada. ¿Cómo le va a faltar todo eso que usted dice, señor ministro? Usted firmó los 3 decretos. Que se portaron, ¿no eran de arsenales de ejército? Que Panamá no tenía fuerzas armadas. Bueno. Y que Venezuela no iba a comprar ¿de dónde salieron? Usado aquí. ¿De dónde salieron las armas si eran todas armas usadas? ¿De dónde salieron esas armas? Si eran de las fábricas militares. Y usted no podía ignorarlo, señor ministro. De las fábricas militares que fabrican. La fábrica militar hizo un canje con arsenales de ejército. No, señor. Arsenales de ejército. Usted está equivocado. No le voy a decir que miente porque sería yo muy grosero y no me quiero poner en una postura grosera, señor. ¿Usted cree que el oficial de arsenales, que era un señor general, va a entregar 58.000 fusiles? Creo que el ejército se hubiera quedado sin fusiles, sin cañones. Pregúntenle al ejército, y fabricaciones militares, todos los ministros de tenía? defensa hasta el de ahora. Ese armamento, fabricaciones militares. Usted tiene responsabilidad, señor, y la tuvo. Firmó 3 decretos apócrifos. No podía ignorar, usted fue canciller. Venderle armas a Panamá. El que tiene responsabilidad de usted, de quien dependía arsenales de ejército. Y toda la gente que conoce cómo funcionan las Fuerzas Armadas sabe que usted sí debería haber sabido que estaban saliendo una gran cantidad de armas de arsenales de ejército. No, señor, porque no salió, eso lo está diciendo usted. Eso no es verdad. No, ¿y de dónde salieron? En el caso que insisto, usted es un mentiroso. ¿Fabricaciones militares iban a tener todo ese armamento usado? ¿De dónde fabricaciones militares sí, señor. Todo ese armamento usado? Déjeme, le voy a decir, en el decreto que usted firmó, señor exministro, había material que era extranjero de procedencia de Estados Unidos, correcto, viejo y por consiguiente usado. Y el material que se tendría que haber exportado tenía que ser argentino, nuevo y obviamente sin uso. Bueno. Sí, señor. ¿Pero de dónde salió todo ese? Hubo material que no era argentino y usted autorizó el cobro de reintegro y reembolso. General. Bueno. No, por más que invente todo lo que usted quiera para sacarse el fardo de encima, va a quedar clarísimo. Señor, y cualquier persona. ¿Por qué no hay nadie del ejército? ¿Por qué no hay nadie del ejército imputado en la causa armas? ¿Por qué no hay nadie del ejército que estaba a mis órdenes? No de militares que estaban en el área de defensa. Les propongo. ¿Por qué no hay nadie? La justicia se pidió, señor. ¿Injustamente qué? ¿La justicia? Mío, por supuesto. Después de la acusación justamente el caso suyo, el caso de los otros no. No me refiero a los otros porque están fallecidos y no están en condiciones de defenderse, pero lo que usted está diciendo, usted sabe que no es verdad, señor. Y los que están escuchando no, señor, también. Yo digo la verdad, siempre he dicho la verdad. El que no dice la verdad es usted. Pero bueno, gracias señor, por haberme dado el derecho a réplica. No quería que quede así nos dejó mentira que dice con las privatizaciones que usted fue un artífice. ¿Cómo está hoy Ferrocarriles Argentinos? Bueno. ¿Cómo está Aerolínea Argentina? Su gestión no fue de las buenas. Yo no soy político ni lo puedo... Bueno, usted júguela como quiera, pero con el presidente Menem nosotros transformamos a la Argentina en un país con buena infraestructura, con crecimiento, con estabilidad. Ahora, claro, usted se agarra de la posición de todos estos que vinieron después a demonizar a los 90 y se suma para que algunos lo aplaudan. Pero no lo van a aplaudir, señor, porque ¿quiénes son los que vinieron después, señor? Han pasado 20 años. ¿A quién se refieren los que vinieron Cristina después? de Kirchner, todos ellos. Todos los que vinieron después. No,
a los cuales Hubo usted gobiernos de seguramente distintos signos los políticos, debe elogiar, señor. porque deben, según usted deben haber hecho las cosas muy bien en la Argentina. Señor, En fin, usted fue funcionario de la porque yo ya dictadura me doy por militar. satisfecho con esta, Usted fue con este funcionario de derecho a la réplica. dictadura militar. Fue funcionario del gobierno Balsa del también. presidente Menem y fue funcionario de un gobierno radical. Estuvo con 3 gobiernos de distintos signos, pero inclusive con la dictadura. Caballo, si quiere cerrar... Cállese la boca. Ya, no, le debería dar vergüenza a usted decir todas las cosas que está diciendo. Pero bueno, dejémoslo ahí. La verdad que me siento indignado de haber, de haber estado acompañado de alguna manera por un jefe de Estado Mayor como usted en el periodo en que yo fui Usted no ministro acompañó de a las Economía Fuerzas y Armadas, ministro de Relaciones señor. Exteriores. En su gestión jamás asistió a una reunión donde se tocaba el presupuesto de las Fuerzas Armadas. Usted no respetó a las Fuerzas Armadas en todo lo que a mí concierne. Sí las respetó el señor presidente Menem, Ay, pero usted Dios no. mío, Dios mío. Bueno, gracias Caballo, gracias Balsa. Si Muy quieren bien. una palabra final cada uno muy breve, porque no quiero que se quede con nada, pero evidentemente esto habla de la Argentina presente. Pasaron 20 años, las heridas todavía en algún sentido permanecen abiertas y las diferencias están presentes. Con el respeto debido, si alguno quiere cerrar, tiene la palabra ahora y pasa otro tema, por favor. No, dejémoslo ahí. El señor exministro. Está muy bien, está muy bien. Gracias, entonces, Caballo, gracias, Balsa, por esta Sí, lo charla. que yo quiero, independientemente, es reiterar que el Ejército hizo un esfuerzo muy grande desde el punto de vista operativo, de modernización, de equipamiento, y en todo eso contamos con la comprensión y el apoyo del señor presidente. No así de otras áreas de su gobierno, en su justa medida. Y evidentemente, relacionar en un acto que la justicia se ha expedido. La justicia no procesó a ningún militar que estaba a mis órdenes, ni de mí hasta el cabo más moderno, ni en la causa Armas, ni en Río Tercero. Eso no lo puede ignorar el señor ministro, pero no quiero hablar porque él se ha retirado. Pero sí decir que yo con los decretos no teníamos nada que ver. El director de Arsenales, que era el general Mosquera, tampoco entregó nada. Porque dice que Arsenales entregaba por su cuenta. Eso es desconocer el funcionamiento de una Fuerza Armada y agraviar. Quedó claro, Balsa. Quedó claro, Balsa. Gracias, Caballo, a ambos por la charla, incluso por la discusión. Tratamos de terminar del mejor modo y seguimos, por supuesto, aquí en Mirá, recordando a Carlos Saúl Menem, quien acaba, reiteramos, de ser sepultado en el cementerio islámico, en una ceremonia acotada a sus seres más cercanos, en la tablada, pero uno de los que tal vez sea un representante de ese imaginario, de esa cultura popular, de ese peronismo menemista, es Luis Tula, y está con nosotros en línea. Hola, Tula, ¿cómo va? Hola, positivo. No soy Luis Tula. Luis Tula fue de Catamarca en el caso de María Carlos Tula, no, perdóname, Carlos Tula. Disculpame, venimos de una charla con varias personas y con alguna algidez recién, por eso la confusión. Carlos, ¿qué es lo que recordás de Carlos Saúl Menem? Imagínate que yo tuve 9 años con él, así que imagínate que recordar todo, yo estuve 9 años, yo estuve siempre, yo soy parte de toda Argentina, así que los conozco y estuve todas las campañas, todo lo que hubo en el país, estuve yo, así que de Perón hacia acá. ¿Cómo era ese carisma que muchos decían tenía Menem? Muchos señalaban que cuando se le acercaban él irradiaba algún tipo de energía muy particular que incluso lo llevó a ser presidente de la Nación, el hombre que fue caudillo en La Rioja, que tiene un largo derrotero en el andar provinciano, se transforma casi en un símbolo de lo que no había pasado en la Argentina hasta él. Bueno, él tenía un carisma especial. Yo te voy a contar, yo tengo para contar que hice 100.000 anécdotas. Por ejemplo, él estaba preso en Magdalena. Sí. Entonces, yo tenía un amigo, un gendarme, que me contó, vos sabés que él, a la noche, yo hablaba con él, el gendarme me decía a mí,
hablaba con él y él me decía, cuando yo venga a ser presidente, vos venís a verme que yo te voy a acomodar. Y después fue lo que es la vida, que él fue presidente, y él decía, pero ¿cómo este tipo está loco? ¿Quién le dice que va a ser presidente y está en cana? Me decía el gendarme. Pero mirá. Y después él lo acomodó de un capo de la gendarmería, lo acomodó de verdad. Lo fue a ver. ¿Pero lo acomodó en dónde? Lo acomodó. Estamos casi haciendo una denuncia. ¿Dónde lo acomodó? ¿Qué se supone que es eso? En la gendarmería. Ah. En la gendarmería. Bien, claro. Está muy bien. Claro, no, gendarme. Aparte él era un grande. Aparte que él era como Perón. Yo te voy a contar. A ver. Yo estuve con Perón, viste. Sí, Perón claro. cuando vino, viste, ya a los últimos morir de la Argentina, ¿qué dijo? Se reunió, que yo estuve ese día, cuando se reunió ¿cómo se llama? Bueno, ¿dónde estaba Nino? Restaurante Nino. Ajá. ¿Dónde está ahora Jorge Macri? ¿Cómo se llama ¿cómo se llama eso? A ver. ¿En Vicente López? ¿Cómo se llama la localidad esa? ¿Vicente López? Vicente López, eso, Vicente. Ahí está, perdóname, ahí está, sí. Se reunió Vicente López y yo estaba afuera con el bombo. Y después yo tuve la suerte y cuando se muere el general Perón, yo estaba en España, en el Mundial de Alemania 74. Sí. Es largo para contar. Pero te cuento, vamos a hablar de Menem, porque si no, si hablo de todo, no terminamos más. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy y cuando muere el general Juan Domingo Perón, yo voy al entierro, ¿viste? Estoy adentro y yo escucho los 3 mejores discursos que hubo ese día. Fue uno, el de general Leandro Enrique Anaya, que ahí estaba Balsa, ¿viste? Pero mi jefe, yo soy paracaidista militar. Sí. Yo estuve en Córdoba, en La Calera, Córdoba, soy paracaidista. Sí. Y ahí mi jefe era el teniente general Leandro Enrique Anaya, un hombre de toda una familia de militares. Sí. Y él fue mi jefe. Y después ese día, cuando despidan a Carlos, Sí. al general, habló Carlos Saúl Menem en representación de todos los gobernadores. Ajá. Y después el general Leandro Enrique Anaya en representación del ejército. Los mejores discursos, ¿sabes quién fueron? Y el chino Balvin, cuando dijo el chino, vengo a despedir un amigo, el chino, ¿viste? Entonces, los mejores discursos fueron de Leandro Enrique Anaya, de él y de Carlos Saúl Menem, en representación de todos los gobernadores. Tula, te agradezco mucho este contacto. Perdón por la brevedad, pero bueno, se nos fue el bloque anterior un poco más largo. Ya vamos a volver a hablar con vos, el hombre de la liturgia peronista, Carlos Tula, con nosotros aquí en Mirá. En instantes seguimos. Bueno, interesante, muchas repercusiones, sobre todo en las redes, por el cruce entre Domingo Cavallo y Martín Balsa, que hablan de algo que evidentemente no se cerró. La década de los 90, con la partida de Carlos Saúl Menem y del menemismo, ¿no? Ese peronismo renovado, que el kirchnerismo dice que fue neoliberalismo, pero fue peronismo, que todavía deja tela para cortar. Y nosotros hacemos un análisis en instantes, por supuesto, seguimos aquí, mirá. Muchas repercusiones por el cruce entre el exministro Domingo Cavallo y el exministro Martín Balsa. Ahora, cuando volvemos, hacemos unas conclusiones con Luis Gasulla y Martín Tetaz aquí en Mirá. Queremos mandarle un fuerte abrazo a nuestro compañero Federico Andajasi. Ayer perdió a su mamá, un consuelo para toda su familia. Ustedes se quedan ahora con lo que el día se llevó y Carola Gil y su maravilloso equipo. Hasta mañana. Chau.